Inauguramos los primeros encuentros de economía municipalista de la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea Ciudadana Lagunera y explicar un poquito. Estos encuentros van a consistir en una charla con una persona del mundo de la economía de prestigio, evidentemente desde la economía alternativa. Aquí se lo ha hablado a todo el mundo, no vamos a tener liberales en ninguna clase. Y bueno, esperamos, si todo va saliendo bien, que tengamos una charla en este mes de abril, en el mes de mayo otra. Para junio tenemos previsto traer a Eduardo Garzón. Quizá hagamos un parón en verano, ¿no? Dependiendo de cómo veamos, y seguir en septiembre o sí. Y bueno, nuestro primer ponente, que va a ser el encargado de inaugurar estos encuentros y demás, es Carlos Castilla Gutiérrez, profesor titular de Economía de la Universidad de La Laguna, es el director de la Cátedra de Agroecología, Antonio Bello, y bueno, un especialista, de los mejores especialistas que tenemos en la Universidad de La Laguna en desarrollo sostenible, y su charla va a tratar más o menos sobre ese tema. Y bueno, para no aburrirme, te dejo con también invitado interesante de verdad. Y bueno, Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí, y para esta hora es un poco pesada, ya todos hemos hecho uso del café correspondiente, vamos a estar en el momento, pero bueno, así que bienvenidos nuevamente, ¿no? Bueno, a ver, yo suelo hablar mucho de temas generales, que se puede luego ir de lo general a lo particular, sobre todo si tienen ustedes alguna cuestión concreta al final, ¿no? A mí me gusta siempre ir de lo global a lo particular, para no perderme. Entonces, aunque mi especialidad absoluta de siempre es el desarrollo sostenible, estoy investigando esto desde antes que apareciera incluso el nombre, pero este es un tema absolutamente transversal, es más, es mucho más que esto. Incluso hasta podríamos renunciar al nombre de desarrollo sostenible. Básicamente, entonces quiero empezar por hacernos la pregunta de qué pasa en el mundo. Igual, típica pregunta que hicimos. O sea, yo antes quiero entender por dónde va el mundo, qué está pasando, y luego ya yo aterrizo aquí. Pero ¿qué está pasando? Que estamos en un mundo que cualquiera que lo ve dice que esto es un mundo de locos, ¿no? No hay ningún extraterrestre que viene y dice que está toda loca, se van a matar todos entre ellos, están destrozando, no va a poder comer, pero bueno, ¿qué especie es esta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces esas preguntas son importantes, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos ser optimistas, pesimistas? ¿Qué pasa con el momento actual? Pues ya aterrizamos aquí. Entonces, eso es un tema interesante, es por donde quiero empezar. Entonces, les cuento. Hace lo menos ya 3 décadas o algo más se hizo un estudio en una universidad alemana sobre los posibles futuros de la humanidad. Fíjense, casi nada, ¿no? Qué importante es, ¿quién puede pronosticar eso? Como estudio, en aquella época los ordenadores estaban tan avanzados, los modelos como ahora, y aún así se hicieron varios escenarios, ¿no? O sea, que a nivel científico siempre se ponen escenarios posibles. Bueno, todos esos escenarios al final colapsaban en 2. Es decir, escenarios intermedios, no, como que colapsaban, aún se quedan 2 futuros. Entonces, el autor de este artículo, siempre lo sigo utilizando por los siglos de los siglos, por los abuelos, empezado siempre con lo mismo, decía, al final decía, 2 futuros, uno difícil, uno fácil. ¿Cuál puede ser la lectura de esto? Es decir, ya de entrada voy diciéndoles participar un poco para que al principio no sea un monólogo mío. Uno difícil, uno fácil. ¿Cuál es el fácil y cuál es el difícil? Eso hace cambiar el pensamiento. El difícil, como ustedes supongo que están ya captado rápidamente el mensaje, el difícil es seguir con el orden. Mantener este orden mundial. Y ahora vamos desembarcando de dónde viene esto. Criminal, demente, psicópata, no sé qué más calificativo ponerle, es difícil. De hecho, para mantenerles, ahora hay una de las claves de por qué todavía se mantiene esta cosa absolutamente inasumible desde cualquier punto de vista, que es el mundo actual. Bien, entonces el fácil, ¿cuál es el otro? El otro lo tiene todo. Ya desde ahora también les voy a dar un avance, van a salir de aquí optimistas, tampoco se lleva eso, ¿no? Bueno, pues mi charla va a tener 2 puntos clave que quisiera que, aunque sea esos 2, les quede. Luego de desarrollo sostenible podemos estar hablando 3 días. Pero 2 cosas importantísimas que me gustaría que les quedaran
como mensaje. Y las veremos ahora mismo. Entonces, esos dos caminos que tienen, no sé si tenemos dos caminos alternativos. Uno de ellos, yo le suelo poner cuando llegamos a una pizarra aquí, cuando le pinto le suelo poner el símbolo de peligro. ¿Sí? Hay un camino que no hace falta que yo se me explique a usted, que es por donde vamos ahora, mayoritariamente, que se va directo al abismo. Al abismo. Totalmente. O sea, no puede proporcionar un futuro a la humanidad. ¿Quién está detrás de ese camino y cómo se puede caracterizar ese camino? Ese camino tendrá que ver algo con las religiones, con los fanatismos religiosos, con los terroristas, con... No. Ese camino está bien claro. Ese camino lo está dirigiendo un sistema económico, básicamente, que está en su fase senil y decrépita. Senil y decrépita. Esto está más que estudiado. La prueba de esto, aquí podemos estar hablando 3 días de esto, ¿no? Pero después de la época dorada, que fueron las 3 décadas que van después de la Segunda Guerra Mundial, esa fue la etapa donde este sistema económico, ya sabemos que se llama capitalismo, y también está prohibido llevar la palabra capitalismo ya, parece que no se puede hablar de capitalismo, se llama capitalismo, no se llama de otra manera. Pues después de esas 3 décadas, que fue cuando pudo demostrar de lo que era capaz, y parecía que realmente iba a cumplir sus promesas, son las 3 décadas de oro del capitalismo. Van desde la Segunda Guerra Mundial hasta los principios de los años 70. Ahí dio su máximo. Y realmente mejoró, hay que reconocerlo, mejoró un poco la calidad de vida, sobre todo en el mundo desarrollado. Mejoró la calidad de vida. A partir de ahí va en picado y la vida. ¿Qué ha hecho para sobrevivir este sistema? Este sistema es como una especie, para entenderlo, no quiero profundizar en esto demasiado para no desviarlo, es una especie de monstruo de Frankenstein, que es algo, una creación humana, que son humanos los que han creado, que al final devora al propio doctor, no sé, un monstruo desbocado. Claro que está interesado en su propia supervivencia. ¿Cómo garantiza su propia supervivencia? A través de la obtención de beneficios. Porque es un sistema que no está orientado para nada a lo que tenía que estar orientado el sistema económico. ¿Para qué tiene que estar orientado el sistema económico? Pues es sencillo, para cubrir necesidades. Toda actividad económica solo tiene un sentido, cubrir nuestras necesidades, las de todos. Y necesidades sensatas. En fin, podríamos también seguir por ahí, pero el sistema se orienta a otra cosa extraña que se llama obtención de beneficios. Claro, nosotros hemos nacido en este sistema y nos parece normal la obtención de beneficios, pero es que un sistema económico que esté dirigido puede pasar de todo, de hecho por eso pasa. ¿Qué ocurre? Que ahora, para garantizar esa obtención de beneficios, bueno, ahora no, hace 2 o 3 décadas, en concreto, sobre todo desde el año 80, pasa por encima de quien sea, ya lo estamos viendo. ¿Qué ha hecho el sistema? Es decir, mostrar más su cara, o sea, con tal de sobrevivir, hacerse más salvaje, pasar por encima de personas, medio ambiente, futuro. De hecho, estamos en peligro. ¿Cuáles son los mayores peligros a los que nos lleva este sistema y por el cual, no sé si voy muy rápido o muy bien, y por el cual no podemos pensar que este futuro da un futuro, porque es un futuro creíble? Pues bueno, uno de ellos es, por supuesto, que ustedes están muy ya al tanto de este tema, es que la amenaza global ambiental, no el cambio climático solo, sino que es un colapso ambiental global en todos los órdenes, ¿no? Si seguimos, ojo con el optimismo, que va a ser la conclusión. Y el otro es el peligro creciente, un sistema salvaje, completamente salvaje y psicópata, porque es así, ustedes lo pueden ver, es el peligro de una guerra global, que tampoco, yo creo que ninguna de las cosas va a ocurrir. Pero si seguimos por eso, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Esta vía es una vía muerta. Esta vía intentará, ese sistema, y los que están detrás, y los que están beneficiados, y los que lo dirigen, intentarán aguantar todo lo que pueden. Y ahí venimos con uno de los primeros mensajes importantes que me gustaría que sí que quedara de Michel Abedo, que sea 2 palabras que quisiera que quedara. Una es esta, y es, ¿cómo se mantiene este sistema tanto? Porque ustedes dicen, bueno, Dios mío, con tantas cosas que hace, ¿cómo ha durado tanto? ¿Cómo todavía convence, entre comillas, a grandes masas de población? ¿Por qué? Entonces, es que vivimos en una gran mentira. Insisto mucho en esto. Y ahora prácticamente en mis clases, todas las asignaturas empiezo con esto y es más, es tanta la importancia que tiene esto. Y pasa desapercibido para mucha gente. Es algo como que sabemos, pero no le damos demasiada importancia o no le intentamos
necesitamos poner, a lo mejor hacemos unas luchas tremendas, sociales, etc. Y esto es también un mensaje para todo el que quiera colaborar en esta construcción del mundo nuevo que estamos todos, por lo menos supongo que todos que estamos aquí, metidos, ¿no? O sea, claro, ustedes hacen una lucha enorme, por ejemplo, se están viendo, ni siquiera quiero hacer falta ni nombrar partidos políticos, se está viendo lo que está viendo, y con que alguien coja y diga, sí, pero ¿qué quiere? Está como Venezuela, ya te destrozó. Y el poder es tan grande que llega con una población enorme y la cosa es, sí, pero yo me voy a escuchar. Por favor, entonces, ¿dónde está el tema? Está en una gran mentira creíble, lanzada por los medios. O sea, los medios de comunicación son hoy la herramienta fundamental, y la mentira, de este orden para mantenerse. Desde que la verdad saliera a flote, les garantizo. Es decir, vamos a ponernos una hipótesis. Supongo ustedes el mundo, ¿no? Y vamos a poner, las cifras son reales, y nos dejemos. Vamos a poner que hay un 1%, repito que la cifra es un invento, 1% que son los gángsters, por llamarlos así, los que están dirigiendo el sistema, que no les importa nada ni nadie, ¿no? Ni el mundo, ni la gente, ni nada. Esa élite, ¿no? Son las que están dominando el sistema. Y vamos a poner que hay otro 1%, es creciente también, ¿no? Es creciente, ¿no? Que hemos tomado conciencia. Y un 98% no son culpables de nada, son simplemente inconscientes, no saben. El que no sabe, el que no ve, como dicen que no. Si mira por ahí, y hay un abismo y te caes, o sea, no sabes, no tienes culpa de nada. Bueno, yo les pregunto, si la verdad sale a flote, ¿con quién va mayoritariamente ese 98%? ¿Con los de arriba o con nosotros? Y no me conteste mal porque me voy. Es decir, el futuro no es nuestro. De hecho, ya hay grandes valientes que ustedes conocen como Snowden, Wikileaks. Les recomiendo muchísimo el telediario alternativo que yo veo todos los días, que es el que da el RT, Russia Today. Si no lo han visto, no se lo pierdan a partir de hoy. Otro mensaje que les doy. Porque las noticias que ven en los telediarios, todos están todos puestos de acuerdo para la misma noticia, todos, ven otra y es todo lo contrario. Entonces, no crean nada. Como le digo a la gente, no me crean ni a mí. Yo podría estar engañando a otros. No lo hago, créanme. Yo podría estar engañando. Por eso, lo importante es descubrir la verdad por encima de todo y transmitir esa verdad. Ese es el punto número uno, porque lo demás son unos esfuerzos loables, pero es que después, oye, una calumnia y ya te desgraciaron. Mañana dicen que yo, bueno, voy a poner ejemplo, que no, ese profesor es un eso que al final se lleva a las alumnas, no sé cuánto. Una alumna que me denunció porque a lo mejor pensó, y después, aunque yo demuestre que tal, ya queda para siempre, estoy marcado para toda mi vida. Y la gente va a pensar, no, sí, pero ese profesor decía que tal, ya es la calumnia, tiene una fuerza. Por eso también les digo, todos los que aspiramos a algo honesto, sensato, ético, un verdadero mundo, la utopía que todos trabajamos por encontrar, tenemos que ser tan intachables, porque incluso siendo intachables, seremos objeto de calumnia. Pero imagínense ustedes si a nosotros una mancha que sea chiquitita. Toda tu vida no va a valer porque van a ir a buscar esa mancha y te van a desgraciar. Eso es un mensaje también de extremar la ética, la honradez, la transparencia, pero no solo de palabras, sino absolutamente creerla, interiorizarla y hacerla. Yo sé que, yo supongo que todos ustedes están en esa línea, pero es una cosa, o sea, tú no puedes cometer un fallo, hasta incluso un fallo tonto, ni una broma, cuando estás en situaciones un poco de político, lo que sea, porque es que van a ir a buscar eso, es una cosa que nos va a ocurrir. Bien, por lo tanto, ahí está el campo de batalla, por lo tanto, medios de comunicación libre que transmitan la verdad. Un medio solo que diga la verdad tiene más fuerza que 10 que diga la mentira, pero ¿dónde está ese medio? Es que no permiten ni que haya uno. Por lo tanto, el tema de la mentira y la verdad es fundamental, ¿no? Fíjense, ahora mismo les puedo poner el ejemplo que están ahora con todas estas historias a nivel internacional, ¿no? Y el otro día decía, por ejemplo, el tema de las elecciones, ¿no? Ustedes saben que han estado criticando a Rusia, que Rusia fue el culpable de que Estados Unidos, las elecciones, saliera Trump, toda la historia. Ahora que sí, en Francia también los rusos, salió Wikileaks, una contestación que decía que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha intervenido por lo menos en más de 80 procesos electorales en todo el mundo. Y es el Estados Unidos que me está diciendo a Rusia que interviene porque encima no lo puede demostrar, ¿no? O lo de tirar armas químicas. ¿Ustedes creen que como está la situación que está, el gobierno sirio se atreve a caer en un fallo tan tonto de tirar armas químicas?
O sea, los ataques de falsa bandera lo lleva haciendo Estados Unidos más de 100 años, pues hasta con el tema de Cuba y España. O sea, es decir, claro, pero la gente oye eso y dice, es criminal en los sitios. Volvemos a lo mismo, estamos jugando con la mentira, con la mentira política. Y claro, arrastra a las grandes masas de población, que es el problema. Porque es que les funciona esa táctica, ¿no? O decir, no, ni los nazis tiraron a más química. Pues no sé quién tiene todavía las secuelas que hay en Vietnam de la gente naranja y toda la química que tiró Estados Unidos. Y el único país que ha tirado bombas nucleares sobre población. O sea, y él va a dar clase de moralidad y a intervenir sobre otros porque, en fin, esto es un poco cosas sobre lo mismo, ¿no? Pero, por cierto, el otro día, a veces, pero a ver qué copia así la dinámica para que no sea tan teórico. El otro día tuve que ir a una charla en la Casa Encendida, en Madrid, que me invitaron y tal, y entonces aproveché de ir a ver lo del Guernica y toda esta historia, ¿no? Que estaba ahí una exposición sobre el Guernica y Picasso. Y me enteré que, fíjense, la primera vez en la historia militar, esto también para el tema de la memoria histórica y todo eso, la primera vez en la historia militar que se bombardeó una población civil fue Guernica. Imagínense, o sea, antes hasta la guerra, que es odiosa, y etcétera, tenía unas normas, eran entre militares. O sea, la primera vez que se bombardeó población civil fue en Guernica. Después, imagínense, una anécdota para tomar nota. En definitiva, bueno, vamos a ir encendiendo primero un poquito ahora al tema de la municipalidad, ¿no? Yo tuve hace años la oportunidad, así que no es que tenga yo demasiada experiencia en temas de municipio, pero tuve la experiencia grata de dirigir las primeras agendas 21 en la isla de La Palma. Fue una cosa que vino, eso fue una utopía, una oportunidad perdida. La agenda 21 era lo más avanzado que yo conocí para implementar precisamente el desarrollo sostenible, o sea, un desarrollo, como se dice ahora, de sexta generación, como se dice ahora, de quinta generación. O sea, era lo más avanzado del mundo. Entonces me lancé como un loco para que aquello se hiciera una agenda 21 piloto pura, porque enseguida todo el mundo se apuntó, esto va a hacer aquí un descalabro. Se fui allí, dimos todos unos años y medio trabajando, y la verdad, tocamos la gloria por un pelo, la gloria de la gente, porque la gente está preparada, aunque estén quemadas, está preparada cuando haya algo verdadero y honesto. Esa fue nuestra conclusión, la gente fabulosa. Y mira que de entrada estaban quemadísimos, y no toques de ayuntamiento, no toques de... O sea, la gente está a la guardia, porque me han engañado tantas veces, me ha dado tantos palos, pero la gente todavía está preparada para cuando haya algo verdaderamente que vale la pena, están esperando, también para los turismos. ¿Qué nos falla a nosotros? En aquella época estaba todo ya la población, toda la cosa fantástica, mi mejor experiencia práctica que he tenido en mi vida, ¿no? A nivel profesional. Pues bueno, que no contamos con el estamento político, lo infravaloramos, y solo tenían apuntado que querían la gente, ¿no? Y finalmente son los que la boicotean. ¿Por qué? Porque la democracia directa, principios de verdaderamente sostenible, son una cosa que al final es un peligro. O sea, esto es una cosa como de futuro. La agenda 21 pasó la moda, bueno, ahora vendrán otras cosas. Entonces, dentro del desarrollo sostenible. Perdón, ¿en qué año fue esa experiencia? Esa experiencia fue del 2003 al 2005. Y estuvimos en 3 municipios, bueno, al final solo porque un municipio se reventó, solo, cosa política y tal, fue San Andrés y Sauce y Mazo, en La Palma. Y la verdad es que también tenemos un poco el recuerdo, ¿no? de la maravilla que es la gente. La gente cuando ven algo, y además también la forma de desembarcar, ¿no? O sea, no puedes ir tú como ahí en La Palma decían mucho los estudiados, ¿no? Te sabe igual que un estudiado, o sea, no se preocupe. Cuénteme usted, cuando la gente ve que le haces caso, que su opinión es importante, y que luego lo que ha dicho lo tienes en cuenta, la gente empieza a confiar. Es que no te hacemos la confianza, estás tan quemada, de tanto engaño. O sea, hay que ser sublime en este aspecto, sublime completamente. Y no prometer una cosa no se puede prometer. Nosotros un poco la culpa a media, por inocencia más bien, por infravalorar ese miedo del político de aquella época, de que esto le superaba la realidad. Bueno, pues hablemos de desarrollo sostenible. Entonces, les dije, hay una vía muerta
que es esa famosa de la globalización neoliberal, que ahora está, hace unos años empezó en crisis, pero el sistema sigue intentando, no sabe hacer otra cosa que lo mismo, y se va a hacer cada vez más salvaje. Entonces, ¿hay una alternativa? Sí. El otro camino, el camino fácil, como decía, se está construyendo hace muchos años, y ahora se está construyendo muchísimo. ¿Por qué no se conoce? Porque los medios de comunicación no le dan publicidad. Si ustedes supieran ahora mismo, yo me quedo asombrado, de hecho, el trabajo final que le pongo a muchos alumnos es que busquen alternativas, o sea, cosas que están haciendo para construir lo nuevo, el nuevo orden. Y es así, es impresionante. Yo no las puedo, son tantas que yo no las puedo seguir. Entonces les pongo, mire, profesor, que encontré que es una pasada y que no se sabe nada. Asombrado, parece que el mundo se va a acabar mañana. ¿Tú te pones en la tele? No se sabe nada. Se está construyendo reloj. Eso es otra cosa para los que podemos hablar después. Pero se está construyendo reloj por todo el mundo. Entonces, algunas... Hombre, la bandera de todo esto es desarrollo sostenible. Vamos a mantener. Es una cosa que está tan choteada el concepto, le han dado tanta caña, lo han apropiado tanta gente, llaman un campo de golf porque es verde, sostenible, y hay disparate. Y dice, bueno, y hay gente que me ha dicho, mira, no hables más de desarrollo sostenible que se está llamando, pues a contrario, soy cabezota en ese aspecto, no, hay que mantenerlo porque para que la gruesa del concepto yo siempre he sido luchando porque se mantenga. Ahora, no es importante ni que se llame así, lo importante es un nuevo orden, y es la utopía buscada. Fíjense, el desarrollo sostenible, yo lo defino hace muchos años como una mezcla de ética y sentido común. Recuperar el sentido común que se ha perdido. ¿Cómo voy a traer yo almendras de California si había almendras de...? No. Y la ética. Porque el desarrollo sostenible es que... un valor. Si a mí no me importa lo que pase mañana, pasado, el futuro, la organización, ¿para qué hablo? Es un valor. Yo quiero que haya un mundo digno, mejor de eso. Un valor no es otra cosa. Por eso la ética es fundamental. Ahora la ética pasa a ser algo básico. Y el tema humano también. Tenemos que volver a humanizar la economía y el mundo. Pero humanizarlo los valores humanos elevados. Humanizado, si tomamos de ejemplo a los humanos, bueno, entonces, algunas tendencias, bueno, antes de decirles que el desarrollo sostenible nació en el 87 el concepto, se empezó a trabajar antes y tiene un momento claro que es el 92, donde ya el 92, que es la cumbre de Río, recuerdan que el 92 fue la cumbre de Río. Bueno, en el 92 se hizo una cosa que se llamó la Agenda 21 o Programa 21, que no es lo mismo que la Agenda 21 local. Pues bueno, por ese Programa 21, ¿por qué se llama, le pregunto otra vez, ya estoy hablando demasiado yo, ¿por qué se llama 21, Programa 21? Efectivamente. A ver que le pongo el punto. ¿Por qué es para el siglo XXI? Es un reconocimiento desde las altas instancias de las naciones que el único camino posible para el siglo XXI es el sostenible. Entonces después llegó el 2000, yo mismo me quedé un poco de acuerdo, porque llegó y salió aquí de los objetivos del milenio, que no está mal, pero se quedaba como corto, al lado, los objetivos eran buenos, ¿no? Se quedaba como corto, ya se quieren cargar el desarrollo sostenible. Entonces cuando se hizo la revisión en 2015, porque era 2000-2015, dicen, bueno, se han cumplido a medias, algunos más que otros, tal y cual, y se volvió a ratificar Agenda 2015-2030 el desarrollo sostenible. Mucho más amplio, mucho más rico, que va enriqueciendo, porque el desarrollo sostenible abarca todos los conceptos. Me gusta decir que es el modelo de 4 patas o 3 para que una mesa se mantenga. Entonces, empezó por el tema ambiental, pero no solo eso. Pues la gente asocia el desarrollo sostenible, no, reciclar, no sé cuánto, renovar, no. Tiene que tener el equilibrio entre lo ambiental, lo económico, lo social y lo cultural que no olvidado. Si no, no tenemos. Pero ¿saben de lo que estamos hablando? Estamos hablando de arreglar el mundo, entre comillas. Porque mientras haya pobreza, no te puedes pedir a un pobre que se preocupe del medio ambiente, sino que va a comer. Con lo cual hay que arreglar eso. Mientras haya violencia, la guerra, no se puede conseguir desarrollo sostenible. Por lo tanto, sé coherente. Si tú pides desarrollo sostenible, sabes que tienes que hacer la utopía, o sea, arreglar el mundo, repartir las riquezas, o sea, está todo implicado, que es donde está la resistencia al sistema antiguo.
Aunque para pasar a eso, mira, me estás pidiendo mucho. O eso o nada. Y además, o todo o nada. No se puede salvar un país, ni una parte de personas, ¿sí? O todos o nada. Importantísimo. Algunas claves más concretas. Tendencias detectadas clarísimas en este nuevo orden, si bien no lo llamamos ni desarrollo sostenible, sino nuevo orden. Una importante, por ejemplo, de la jerarquía a la red. De la jerarquía a la red. Vivimos en un mundo, el orden antiguo es jerárquico. El G7 frente a 200 países. 100 empresas transnacionales frente a millones de empresas. O sea, es así. Información, poder, riqueza, todo así. No. Pasamos a la red. La red es aquí entre iguales que nos relacionamos de tú a tú. Y ese, no les puedo decir cuándo se consigue eso. Yo les digo la tendencia, es la jerarquía de la red. La jerarquía no se mantiene más, la jerarquía hay que imponerle a la fuerza para poderse mantener. Por eso lo tienen difícil. Porque al final es a fuerza de pistola, pero no vamos a forzar toda la vida así. Entonces, de la jerarquía a la red. Y también, en ese aspecto, la descentralización, una parte de... fíjense ustedes qué cosa más bonita tienen las energías renovables. Me parece que vienen a acompañar a esto. Porque una de las cosas que cuesta es monopolizarlas, se chinchan. ¿Sabes? Vienen a incorporar las energías renovables, que se pueden hacer de forma descentralizada. ¿Les molesta y no molesta? Eso está en el... O sea, todo está a nuestro favor. Es que todo está a nuestro favor. Canarias más. Bueno, entonces, otra cosa. Lo local y lo global. Lo local conectado con lo global. Otra clave importante de la tendencia. Así que nosotros, esa famosa frase, future global, actual local, es cierto. Y les digo más, nosotros tenemos que pensar que estamos en un mundo unido, una sola cosa, pero cuidado, eso no quiere decir una homogeneización total. A ver, y ahí viene el reforzamiento de lo local. Lo local colaborando con los demás, pero yo aquí, yo no tengo por qué imitar cómo hacen las cosas en Birmingham. ¿Por qué? Pero yo me puedo relacionar, porque me aíslo. Pero aquí, por tanto, el reforzamiento de lo local en todos los ámbitos es importante. Una clave importante que no se suele entender. Y eso no quiere decir que yo no esté conectado con lo global. Esa es otra clave. La democracia, para qué decirlo, eso sabe usted mejor que yo, pero la democracia representativa, hay que ir dando paso a la participativa, a una democracia real. Un grito mundial, ya está bien, ¿no? Eso ha tocado fondo, ha servido al sistema, porque esa democracia no es real, es una democracia secuestrada por el sistema económico, y que cada vez se la crean, pero siguen vendiéndola muy bien por los medios, ¿no? Entonces, todo lo que sea paso en ese aspecto, hace mucho tiempo que se hizo lo de los presupuestos participativos en Brasil, pero bueno, hay muchas formas. Avanzar hacia la democracia real, ¿no? El político que lo haga se gana más al pueblo también, o sea, hasta la rentabilidad política, vamos a poner en plan, digamos, no egoísta, pero digamos que el político se sienta reconocido, realmente abre la democracia. Es muy importante la democracia. Más cuestiones. Autosuficiencia en las necesidades básicas. ¿Por dónde se empieza a construir el desarrollo sostenible? ¿Es importante reciclar? Sí. Es importante, todo eso es importante, pero hay unos grandes olvidados. Tenemos que tener un territorio, población, recursos. Y esto es otra cosa que como nadie, políticamente, nadie se atreve a decirlo, porque enseguida se hallan las vestiduras, hay que buscar un equilibrio entre territorio-población. Un territorio superpoblado lo tendrá difícil en el futuro. Esto, claro, la economía del portaaviones, que llamo yo, un barco en el mar, la gente vive bien ahí. Ya le lleven el agua, la gasolina, no tenía antes, cuando era todavía una enclave británica y tal, había una tubería gigantesca de agua que le daba agua de China. Imagínense un conflicto tal, China cierra el agua, lo de Hong Kong en 3 días. No se puede vivir, y en islas más. En islas no se puede vivir vendido. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Los sectores, agua, energía y alimento. Ese es el primer paso, y eso, fíjense, es independencia en el sentido de que yo para lo básico no dependo de ningún tipo de chantaje, es seguridad, es empleo, es salud, es mil cosas.
O sea, tiene un efecto multiplicador y se crea empleo. Yo cuando se van, soy de los pocos profesores que dicen, no se vayan todos con la maleta. Tú también. Amigo mío, decía César. O sea, que es un 15%. ¿Quién va a construir el futuro de Canarias si van todos? Que vas mal a lo que van. Porque un poco desanima a la gente. Mira, si la cosa es que te vayas de Erasmus, que te vayas a enterrar. No te vayas. ¿Quién construye esto? Esto del nuevo modelo, Canarias está por construir. ¿Quién la va a construir? Si es una oportunidad enorme. Pero claro, hay que empezar a pensarse. Entonces, los jóvenes, los estudiantes, son también fruto del engaño. Porque ven, en el antiguo no, estudiante voy a conseguir un empleo, y ese empleo va a costarte muchísimo conseguir un empleo industrial, o sea, del antiguo orden, y que encima tú lo consigas y que estés bien pagado. Es que ese mundo como que ya pasó. Hay que empezar un poco a cambiar. Y los jóvenes tienen una semillero ahí tremendo de todo, además de vida, porque esto es un orden que es más bonito en todos aspectos, es más humano. Entonces hay que construir. De los tres, en Canarias tenemos un montón de ventajas. Por ejemplo, la energía, saben que esto lo llaman, pero a mí no me gusta Dubái, el Dubái de las renovables, porque por metro cuadrado hay pocos sitios en el mundo que tengan tanta potencial. Pues tenemos uno importantísimo, ¿no? Pero ustedes saben que el otro día, hace un par de años me encantó ver en Fuerteventura que se está desalando agua con molinos eólicos. Fantástico, ¿no? Es decir, que yo tengo el agua también, incluso desalada, pero con energías renovables. Sí, lo tengo todo. Y luego el más importante de todos para mí, muy importante. Pero por eso estoy en la cátedra que estoy dirigiendo hace un año y pico. El más importante de todo es el de los alimentos. A mí me dicen ahora, como experto en desarrollo sostenible, ¿por dónde empezarías tú a construir? O sea, ¿cuál es el cimiento de la casa? El primer ladrillo que tú pondrías para construir, no solo en Canarias, en Canarias es más por seguir el desarrollo sostenible y es por la soberanía alimentaria. Es un número. Nada tiene tanta fuerza, tanto efecto multiplicador. Nada combate tanto el orden antiguo como eso. Entonces los animo a que ese es un tema que lo apoyen muchísimo, porque además es creciente por el mundo. No seamos unos despistados que pensemos que son más utopías, cuando a lo mejor lo están haciendo en países de los más convencionales y de los más capitalistas del mundo están haciendo eso. No nos despistemos. Por eso hay que buscar mucho. Pues la mentira es, no, aquí la agricultura no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Tienes? Tú lo comes todos los días. Tú no vas a la venta todos los días, compras papas y compras... ¿Y por qué las tienes que traer de Israel o de no sé dónde? Pero estamos locos aquí, ¿o qué? Esas son las locuras que desmontan. Por lo tanto, la soberanía alimentaria es no número uno. Luego lo acompañas ya con el agua y con la energía, vas construyendo. Y luego podemos hablar de muchas cosas más. Puedo hablar de moda, aquí se puede producir muchas cosas, pero oye, lo básico aquí. Con los alimentos no se puede, con la comida no se puede, decían nuestros padres, nuestros abuelos. Con la comida no se puede. No juguemos con la comida no debería estar nunca sometida a libre mercado. ¿No? Pero claro, hay que tener hay que crear sistemas. Bueno, frente ciudadano, mientras las altas esferas no hagan caso, que no va buscando la vida de la gente. Este nuevo orden lo construye la gente. Y ojalá cada vez se suben más políticos, científicos, todo, lo que sea. Pero la gente, es decir, bueno, no pasa nada, pero yo lo hago. Y entonces hay que estimular a que la gente se mueva, que de hecho, ¿cómo está pasando? Está pasando desde abajo y la gente es la que está construyendo la cosa. Bien, pues los asesoramientos, si tienes apoyo político, fantástico, porque te lo hace más fácil, pero es una cosa un poco de la gente, construyendo el nuevo orden de la gente. Y está pasando, además, está pasando. Bueno, ¿qué más cosas les puedo contar sobre esto? Del tema de las tendencias. Bueno, yo les quería decir que antes les dije lo de la ética, ¿no? Hay un principio universal, yo no sé en este campo, a la gente lo que le gusta o no, pero para mí el tema humano y el tema de los valores es fundamental. Es fundamental. O sea, esto no es nada de creencias religiosas ni nada, sino simplemente que tenemos que recuperar lo que decía yo, o sea, nos han deshumanizado y nos han, además, desconectado, fíjense, nos han desconectado de los demás y del planeta. O sea, una de las cosas, cada cual que lo haga como quiera. El que le guste el tema espiritual, pues lo haga de su manera. El que le guste que sea ecologista, que sea
que le guste, no sé, meditar, el que se integre con la naturaleza, el que tenga vocación social. El caso es que tenemos que volver a conectar para cumplir lo que se llama la ley del uno, que yo lo pongo como principio fundamental ético y para construir este nuevo orden fundamental y necesario. Uno con los demás, uno con el planeta. No sé qué queda de eso. Porque es ahí, o sea, sin los demás no podemos hacer nada. Y sin el planeta tampoco. Entonces, ¿qué hacemos ya? ¿Por qué no hacemos un hormiguero humano? ¿Ustedes se imaginan un hormiguero humano, todos colaborando para el bien de todo? ¿Cómo estaríamos? En 2 días hacemos un paraíso. Piénsenlo para que vean, no hay una hormiga que vaya contra las otras y se devolvió lo que empieza a y repara un hormiguero. ¿Tú no has visto cuando cae agua cómo repara un hormiguero? O sea, esa mentalidad de hormiguero que nos han desconectado, el sistema económico nos ha desconectado. Los sistemas anteriores también, y vivían en cachas, pero este sistema especialmente nos ha desconectado entre nosotros. Y el ser humano es un ser social. Somos un tipo de primate social. El orangután, que es un poco raro, igual que los felinos del tigre, que es medio solitario. Los demás son, un león solo no vive, o un papión solo, lo que sea, no, tienen que vivir. Somos de ese tipo de ser. De hecho, se sabe que una de todas las enfermedades psicológicas de ahora, entre otras cosas, es esa, porque al final la gente vive sola. Entonces, te enfermas, porque no es una naturaleza, no es esa. Se sabe que desde los neandertales, ¿saben? En el tema de los neandertales, se descubrió que había uno mayor por los dientes y tal, pero vivía, o sea, que el resto de la tribu lo cuidaba. O sea, la comunidad se ayudaba desde tiempo inmemorial, y esa es nuestra naturaleza auténtica. Porque nos han intentado a convencer, yo pregunto, no lo competitivo, que los regantigos siguen empeñados en lo competitivo. Si la competencia, además, ¿qué competencia es la que tiene hoy en día? La competencia entre iguales. Es el grande aplastando al pequeño y convenciendo al pequeño que se deja aplastar. Oh, porque esa es la idea del mercado, Yo pequeñito no tiene que voy a hacer. Vamos. David se dejó aplastar por Goliat. Hacemos un poco. Entonces, es una gran mentira, una gran estafa en toda la economía. Es tanto que uno a veces tiene que hablar con un amigo mío, a veces comparte un poco para uno no perder la cordura, hablar con gente que te pero estoy loco todo, cuando quiere que viva es de loco todo es de loco. Claro, así está la gente está toda disparada, no sabe por dónde tal, y que locura, al final va como puede, la gente aguanta, la gente es muy inocente, yo también la gente es muy inocente, la gente está vapuleada y que se levanta, y lo que le interesa cuando llega al final del día es tirarse, chuparse a la telebasura para escapar un rato y no que piense más nada ni nada. Se divierte viendo el 4 quedando ahí. Pero claro, que no puedes pedir más como está la gente. La gente está aplastada, explotada laboralmente, está destrozada, hombre. Ahí de hecho. Y por la tele te sientas y empiezas, y ahí viene, ya lo que terminamos, para no cansar. Ahí viene otra cosa importante, ¿no? ¿Por qué nos ponen, tú pones en la tele y un telediario, por lo menos un tercio del telediario son noticias basura, o sea, aquel mata al otro, aquella tal, no sé cuánto, un accidente aquí, pero bueno, ¿qué me tiene que estar? Bueno, si, como digo, si tú quieres bajar a un hospital y ves ahí toda la gente que está sufriendo, los pobres, que le toque, pero tú porque me tienes que invadir mi casa de eso. Y al final te ponen las noticias, ¿cómo se queda la gente con las noticias? Es que pueblo. Entonces, pónganse a pensar un momento, ¿no? Entonces, la otra cosa, mensaje que yo les quiero que me gustaría les dije que eran dos. Uno es que vivimos una gran mentira, que hay que desmontarla como podamos desmontarla. Primero nosotros tomamos conciencia y luego, en la medida posible, que es difícil, ¿por qué? Porque no sé si han comprobado que cuando intentan con alguien discutir un tema, aunque ustedes tengan un punto hecho así de información, y es imposible. ¿Por qué? Porque salió por la tele. Salió por la tele, ya que usted, por mucho que insistan y digan cosas, ya lo ven, le dan por lo su opinión. Pero si no es mi opinión, otra cosa que han dicho ahora es mi opinión. Cada uno tiene que tener su opinión, claro, evidentemente. Pero es tu opinión, ¿estás haciendo con tu opinión? O es lo que oíste por la tele y lo repites. No lo repites, mata por defender la noticia, por favor. Y claro, que esas partes también de ese gran engaño, ¿no? Por lo tanto, eso es una cuestión. Y la otra que les quería dar, el otro que les quería dar es el tema fundamental, que tampoco se lleva, ni está de moda, ni es políticamente correcto, del optimismo. El otro ingrediente fundamental, se lo digo de verdad, es el optimismo. Por favor, seamos optimistas. Ya me salta siempre alguien que dice no. La famosa frase que te dice no.
un pesimista es un optimista bien informado. Mentira, ya sabemos que no están bien informados. ¿Entiendes? Con lo cual, eso se desmonta rápido. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa con el pesimismo? Si yo al final me hago pesimista, si yo al final me creo el mensaje de ellos, que no hay nada que hacer, yo soy muy pequeñito, yo no tengo poder, esto no hay quien arregle, vamos a desastre. ¿Qué haces tú? Te desconectas. Tu energía no la vas a aportar para el cambio, porque crees que es imposible. Mira, a vivir que son 2 días, yo ya me viví lo que pueda, disfrutar y ya está, porque tengo que ir a arreglar. Ya te han desactivado uno menos para el cambio. Mal asunto. No, tú sí puedes. Somos necesarios todos. No se sabe cuál es el gramo de oro, pero digo, quién es el que pone el gramito de oro para el cambio. Pero todo, cuanto más o menos, es el matemáticas. Más, esto por suerte estamos aumentando. Quienes estamos aumentando somos los que estamos aumentando, no nosotros. Sigue siendo minoritario. Hace mucho ruido y manda mucho, pero cada vez hay más gente que pasándose, digamos, al lado, digamos, al lado oscuro y bueno, pasándose al lado luminoso, digamos, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, y otra cosa, ya esta la dejo para los más. Yo la suelto porque otra cosa que no la tenía el tabú. Yo en la universidad he dicho cada cosa que vamos. Yo creo que de loco para ir a meter y sin pero me da igual. Entonces, buena cuestión. Supongo que ustedes van a darle, pero solo he mostrado los físicos de la física cuántica, vamos a darle un voto, un 50-50 nada más, de que los pensamientos, etcétera, crean la realidad. Vamos a poner, la gente quiere, yo, eso no me hable, que yo soy una cosa de nada más, muy bien. Pero yo lo suelto ahí. Vamos a suponer que eso fuera, pues es verdad, pues no. ¿Qué es lo interesante? Pensar positivo y pensar que podemos crear ese mundo que tenemos. Porque a lo mejor, se lo digo porque hay compañeros que empezaron conmigo por esta historia, esta batalla al principio, y están ya no pesimistas, como si se ahora, sino lo siguiente. Y vienen, no quiero nombrar, trajeron hace poco a un muy conocido, un gran orador, y la verdad que yo me quedé, bueno, al final tuve que coger al día siguiente, que me tocaba a mí hablar, y dar el mensaje solamente que me quedaba hablar del optimismo. Porque el hombre dejó al mundo hundido, así. Si yo me da la esta amargada, tú vienes amargado. Si me pasó, queda algo para ti, no te desanimando a la gente, ¿no? No interesan los mensajes. O sea, yo creo que la gente ya está bastante consciente del cambio climático, de los problemas que no nos agobies más. Centra tu energía en el optimismo y en salida, y en lo positivo. Si no es un diálogo, tú sabes que puede ser contraproducente, estás hundiendo a la gente más. Y eso poca gente capta bien. Con tu mejor intención del mundo, tú intentas ponerla, pero al final, la gente dice, no, ¿qué más no estás pensando? Pues yo no quiero saber nada. Se te desconecta, has perdido a lo mejor uno, pues no. Sin contar con los efectos de estos, si eso es real o no. Bueno, no quiero entrar en ese mundo. Vamos a ser optimistas. Pero ahora les digo, ¿optimistas porque sí? Pues vamos a dar una razón para el optimismo. Yo lo voy a dar más que una. Y es, la ley de la evolución es una de las que no se ha refutado todavía. Se dice que si es por salto, que si no sé qué, pero todos un poco sabemos por qué un conejo se vuelve blanco en la nieve, o por qué un árbol saca unas espinas. ¿Cuál es la fuerza de la evolución? ¿Para qué actúa? ¿Qué es el mecanismo de la evolución? Es un mecanismo en defensa de la vida. Los cambios son para defender la vida, la supervivencia de esa especie. Pregunta, ¿nosotros somos una especie que está en este planeta? ¿Nosotros nos afecta la evolución, sí o no? Bien, hay una evolución física, ¿verdad? Que va lenta, que si perdemos una bola de juicio, que si el pelo somos menos peludos, que esa va lenta. Pero ¿por dónde va realmente la evolución del ser humano? Y diríamos cerebro, yo lo dejo ahí para no entrar en temas tabú. También hay otra cosa, otra palabra tabú. Espiritualidad. Conciencia. Bueno. Un poco ligado. O sea, ¿quién me explica a mí por dónde van los valores del ser humano? Es una cosa lógica e intelectual. ¿Por qué no tenemos esclavos? Bueno, es bastante curioso tener esclavos. O sea, racionalmente me puede beneficiar a mí tener un esclavo. Trabaja de yo, ¿por qué hoy en día, cuando yo era pequeño, las películas ponían del oeste, que eran todas, ¿verdad? Los tupieros, mataban a los indios como conejos, eso era normal. Hoy en día los americanos hacen eso, ¿por qué? ¿Qué? Evolucionando los valores. Fíjense que ya se está cuestionando ya no solo el tema del maltrato animal en las granjas, sino incluso
Pues saben que ya que los delfines, no me acuerdo, que se está cuestionando, hasta incluso que hayan espectáculos con delfines, o sea, va avanzando mucho. ¿Quién me explica a mí por qué? El valiente que me explica a mí por qué está haciendo eso. Interesante, ¿no? Bien, pues ahora, si eso va avanzando, yo les pregunto, ¿qué amenaza ahora mismo? Si lo que hace la evolución es eliminar aquello que atenta contra la vida o la supervivencia, ¿qué está amenazando ahora mismo a la humanidad? Ustedes lo saben. No será ese orden socioeconómico, criminal, tal y cual. Entonces, ¿quién es el que está amenazado por la ley de la evolución? El que atenta. Vamos a ver, yo lo digo en el les digo una razón científica por si tienen alguna científica, no solamente voluntariosa del optimismo. Y ahí está. Ellos es que lo tiene difícil. Y entonces, si se cumple, vamos destinados. Hay incluso científicos muy denostados porque se han atrevido a decir estas cosas. Un premio Nobel de química que decía que cuando un orden llega a tales perturbaciones que es imposible ya que se aguante, que se revientan, pero para dar lugar a un orden superior. Estaríamos en una fase así más o menos. Ustedes ven que no funciona nada de lo antiguo, funciona ya. Está todo. Hubo un avance ahí en los años 60, que nadie explica qué pasó en los años 60 del siglo XX. Una avanzadilla que cuestionó todo de punta a punta. El sistema reaccionó y la reacción digamos, del sistema, la globalización, toda la locura que nos ha tenido, y volvió. Y ahora ¿saben por dónde viene ahora la reacción esa? Es como una revolución silenciosa y es a nivel de cada persona. Y ahí está en marcha. No digo más nada. Razones para el optimismo, todas. Y desde luego, pedírselo de corazón. Con esto yo termino y ustedes quieren preguntar. Sí, bueno, mi nombre es María José, me voy a darle las gracias por pensar, ha sido muy interesante. Y a mí estoy totalmente de acuerdo con todos los expuestos, como no podía ser de otra manera. Sí que me falta quizá la base de todo eso que para mí es anterior. O sea, la base de todo esto es, digamos, el ser humano está desconectado del otro y está desconectado de la naturaleza, pero es que el ser humano es peor aún, está desconectado de sí mismo. Es decir, estamos creciendo en una sociedad en la que te enseña matemáticas, te enseñan física, te enseñan biología incluso, algún tipo de conexión, pero en ningún momento y de ninguna manera te enseñan a conectarte contigo mismo. ¿Qué es lo que acarrea eso? Acarrea lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo gente que para lidiar con sus propias emociones tiene que ser a base de sustancias externas, drogas legales o ilegales, ambas dos, incluido el café y el alcohol. El consumo de fármacos está disparado, sobre todo española es considerada de ansiolítico y antidepresivo. El nivel de suicidio en España es altísimo, cosa que no suele salir en los telediarios ni en las noticias porque aún dentro de la psicología se considera contagioso, con lo cual se tiende a hablar de un accidente cuando en realidad se sabe o se sospecha la mayoría de las veces que estamos hablando de suicidio. Entonces yo veo muy difícil que el ser humano se conecte con el otro y menos aún con la naturaleza si no es capaz de conectarse consigo mismo primero. O sea, lo veo prácticamente imposible, porque no se va a reconocer, no va a saber cuáles son sus valores, no va a saber reconocerse y no va a saber lo más importante, trabajar con el otro. Y el momento en que se empiezan a crear esas redes, surgen todas estas grandes problemáticas que acarreamos cada uno porque nos desconocemos y no estamos conectados con nosotros mismos. Hay una teoría por ahí que se llama la teoría de la jovencita, que habla de que vivimos en la actualidad en una sociedad plástica, en la que nuestra principal misión y función es mantenernos siempre jóvenes, eternamente jóvenes. Entonces, eso lo conecto con la primera parte de su charla, en la que decía que hay un tanto por ciento de gente informada por arriba, que controla el mundo, un 1% de gente informada que lucha contra ese mundo y un 98% de gente desinformada. Yo no considero que haya un 98% de gente desinformada. Yo considero que hay un tanto muy elevado de gente que al estar desconectada de sí mismo, de los valores, de los principios, en los que avanzar positivamente y poder así crear esas redes, las noticias que les llegan son escogidas, porque noticias hay, o sea, ahora mismo hay una gran parte de la población que tiene acceso a internet y las noticias están ahí, pero escogemos lo que queremos creer y escogemos dónde queremos estar. Y yo voy más en la línea de esta teoría de la jovencita, en la que
desechado total y absolutamente. Estamos en la era de las nuevas tecnologías constantes, cada 2 años recicla, cada 2 años cambia. Te compras tu ordenador, te lo compres caro, no te compras un portátil caro, porque dentro de 2 años el portátil que tienes van a sacar programas nuevos y no te van a servir, tirar. Y eso se puede adaptar tanto a los objetos como a nosotros mismos. Lo viejo es desechado en todos los ámbitos, en el cine, en la televisión, en el trabajo. Lo viejo no nos sirve, en la familia. Entonces, ese 98% es muy difícil llegar hasta él, es muy difícil que estés en escolar y le diga, pero que la noticia está aquí, porque es que él ya ha visto esa noticia, pero ha elegido no verla, ha elegido seguir por otro camino. ¿Por qué? Pues yo lo relaciono con esta desconexión con uno mismo. Ahora mismo hay también gente que se está dando, yo considero que para mí este paso es previo, que está llevando a cabo una revolución desde el autoconocimiento en las escuelas, que dice, vamos a la escuela, vamos a llevar la meditación, vamos a llevar la relajación, vamos a llevar el conocimiento emocional, porque sin eso no vamos a llegar a lo otro tan necesario que es pues, un pueblo unido y conectado, que sepa colaborar, porque no solo es importante que él y yo tengamos, los que estamos aquí, queramos lo mismo, es que además tenemos que saber cómo colaborar juntos, tenemos que saber aceptarnos en nuestras diferencias, en nuestras semejanzas, y eso para mí es el paso en el que casi siempre se fracasa. Bueno, a ver, básicamente estoy de acuerdo contigo. De hecho, son cosas que no, ya que tú has abierto un poco la puerta del peligro, pues es un tema en el que estoy perdido. De hecho, entré antes, más o menos, un poquito antes, un par de años antes que en el tema del desarrollo sostenible. Fíjate si llevo años en esta cuestión, que ha sido siempre tabú. Entonces es fundamental, pero no todo el mundo, sabes que de esto no se puede tampoco hablar a todo el mundo, porque hasta que no lo viven no lo entienden. Y lo relacionan enseguida con sectas, ¿sabes? Porque también ha habido mucho aprovechado en este campo, ¿no? Pero hay una revolución de la conciencia. Y esa es la que va, o sea, por ahí es donde se va a salvar el ser humano. Es decir, ya que tú lanzaste, yo, pues, de atrevido, me paso, sí. Entonces, es por ahí. Ahora bien, también te voy a decir una cosa, y es que incluso yo conozco gente que ha dado ese paso que tú dices, o sea, que sí se ha conectado con su interior y está adecuado, y aún así, es muy todavía vulnerable al engaño. Por lo menos. O sea, la gente que tú dices, bueno, crees tú que ya le das el voto porque lo conoces en el tiempo, que está muy en sintonía con todo lo que hay que estar y tal y cual, y a lo mejor de esta fácilmente, a menos que sea consciente de esa manipulación de los medios, es como, es bien pensado, pero como ayer han dicho una cosa, se la cree. Y así. Ahí no tenemos el caso extremo, con Venezuela, pero es que yo me quedo asombrado, porque en Venezuela prácticamente casi todas las víctimas que han habido son de la violencia de la oposición, y nos representan acreditamente como que lo han matado al gobierno, por ejemplo. Los medios oficiales de comunicación lo dijeron hoy mismo a mediodía. Claro, es difícil no perder los estribos cuando ves una cosa esta. O sea, es una pasada, y a lo mejor gente de esa que tú dices, como lo que quiere, sabe cómo haría las cosas si fuera a depender de esa persona, ¿no? Pero oye aquello que es lo primero que dice. O sea, es la primera que iría a echar ese gobierno abajo por criminal. La engaño, ¿eh? O sea que sí, estoy de acuerdo con lo tuyo. Es un tema para otra charla, porque es un tema muy profundo, hay que explicarlo por sobre todo a la gente que, digamos, ajena o no va a este tema. Oye, hay muchos prejuicios contra todo este tema. Ahora, psicología es real. pura de lo que yo hablo, ¿eh? Psicología pura y dura de lo que yo hablo. Pero yo no lo llevaría al campo racional. Si quieres meter esto en un escuadro, te equivocas. Y te lo digo en la experiencia, tengo más experiencia en esto que en desarrollo sostenible. Si quieres meter en un esquema racional de estudio esta revolución de la conciencia, por más psicólogo que sea, te equivocas. Puedes intentar traducir cosas, pero lo reduce y lo empobrece. Un poco lo siento, no a la psicología como ciencia. La psicología como ciencia se le queda. Tendría que ir a las psicologías de vanguardia, que son las más que se pueden aproximar a eso, y aún así siempre caen un poco en la racionalidad. Ojo, ¿eh? Hay cosas que no se pueden medir, ni pensar, ni calcular. Y si lo conoces, sabes que lo puedes. Yo simplemente, bueno, agradecerles a todos la charla, y el tema es decir otra cosa que ya lo han dicho en otras palabras, que yo creo que el principal problema es esta dinámica, como usted me ha mencionado, de ganadores y perdedores, que nos impide, nos alejamos de la verdadera educación, que desde mi punto de vista es el sentido crítico.
no es tanto el conocimiento, sino nosotros no tener miedo al debate, porque claro, en el debate siempre hay como, tenemos un miedo interiorizado a perderlo, es decir, en un debate deberían solo haber ganadores, es decir, porque nos cambiamos información y aprendemos ambas partes, pero claro, a veces vamos con el miedo de, y si digo esto y no es verdad, o tengo yo que, ¿sabes?, defender mi postura para no perder, es decir, estamos todavía en esa dinámica y creo que eso, cuando lleguemos a superarlo, verdaderamente vamos a dar un salto increíble como especie en ese aspecto. Pero, tío, eso se llama, en este no, Sí. se llama un ego. Sí. Uno de tantos egos que hay. Uno es ese. Sí. Entonces te salta, pues yo tengo que y salta el ping-pong, ¿no? Sí. Eso no. Sí. Se puede superar muy fácil. Yo quería hacer 3 apuntes muy rapiditos. Uno respecto a la relación entre la naturaleza y la espiritualidad. Les quería hablar del libro Ecología, el grito de la tierra, el grito de los pobres, de Leonardo Boff. No sé si... El libro no, Leonardo Boff es un pop, un super pop. Entonces. Exactamente. Entonces, aquí se puede ver perfectamente cuál es el nuevo paradigma en el que se habla prácticamente de lo que hemos hablado esta tarde de una manera para mí muy elevada y muy profunda y muy interesante. Después existe una cosa que se llama el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, que yo lo conocí en el año 2008, editado por el Ministerio de Política Territorial. Creo que en el 2008 estaba el PSOE, no estoy muy seguro. Creo que no estaba el PP todavía en el poder. Ahora lo he vuelto a buscar y me llevé la sorpresa de que ya no lo tiene el Ministerio de Política Territorial, sino que lo lleva el Ministerio de Agricultura. El PP lo ha relegado al Ministerio de Agricultura. Este libro verde del medio ambiente urbano habla de prácticamente todo, desde mi modesto punto de vista, sobre el urbanismo, sobre la sostenibilidad y sobre las estrategias de implementar la sostenibilidad y desarrollarla en los municipios, en las cooperativas, en las sociedades locales, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista es fantástico. Tiene me parece que son 3 libros, 3 tochos impresionantes. El primero tiene 485 páginas. Yo me las resumí y tengo un resumen de unos 80 y tantas páginas, no sé qué. Se los recomiendo encarecidamente. Lo que le recomendaría, compañero, brevedad, para si quiere hablar más gente o quiere preguntar más gente y para escuchar al ponente que realmente aquí no hemos traído aquí, para seguir hablando, para que intentemos tener... Bueno, muy breve. Les recomiendo muy encarecidamente este libro. Por supuesto, el PP lo ha metido en un cajón, no le hacen ni pajorero caso. Y otra cosa es una peliculita que está funcionando por ahí, que se llama En la búsqueda del sentido, o En búsqueda del sentido, también habla de todo esto que hemos estado hablando aquí. Sí. Bueno, el libro no lo conozco, la película la vi el fin de semana, porque había una oferta que hasta el domingo era gratis, y es recomendable porque es más o menos, o sea, no es demasiado profunda, pero toca más o menos, y sí me suma para que tomen nota los compañeros, porque es una película, lo que pasa es que no sé cómo se puede acceder a esa película, porque la emitían gratis por internet, porque si no te da tu correo, y la vi el domingo, y me gustó. Además, salen ahí grandes de los baluartes del nuevo paradigma, entre ellos Mandana Siva, y que son, junto con otros, son fundadores del Schumacher College. El Schumacher College acaba de cumplir 25 años y es una universidad pequeñita en Inglaterra, en el suroeste de Inglaterra, que lleva dedicado a estos temas. Incluso allí se habla del tema de los indígenas, el tema de la sacralidad de la tierra, valores espirituales. Es una universidad y no se corta, la verdad lleva 25 años y los cursos, además, que puedo hacer un curso ahí. Yo una vez cuando en mi época de estudiante, bueno, cuando estaba empezando a estudiar, no pude ir porque pedían inglés fluido. El inglés mío era más o menos para escapar, que no era fluido y no pude ir, pero le recomiendo porque eso es
ahí están construyendo desde un poco vista de la parte, digamos, universitaria, el nuevo paradigma. Y ahí se habla de cosas como las que estamos hablando aquí, y más avanzadas, sin cortarse, y en Inglaterra. ¿Cómo se llama la universidad? El Schumacher, como el corredor de Sí. college. ¿Se escribe igual que Schumacher? Sí, igual. Entonces, yo acabo de cumplir 25 años. De la zona. Y entonces ahí vean, porque tiene una oferta, vean los cursos, vean el programa de los cursos. Vandana Silva es una de las fundadoras, ¿saben? Conocen que es una baluarte de la lucha por mantener la semilla contra los transgénicos. ¿Saben la cantidad de gente? En la película esta dice, más de 200.000 hindúes, simplemente por la introducción de los transgénicos, etc. Pues, y claro, han muerto porque luego les lleva, aparte de que les quitan las semillas, meten los transgénicos, encima además lleva el paquete de fertilizantes, no pueden hacer préstamos para poder, no pueden pagar, se suicidan. Un descalabro donde entra es Atila, este monstruo donde pisa no crece más la hierba. Entonces, esta es una de las grandes defensoras, es premio Nobel alternativo, y la gran defensora es una de las fundadoras del Schumacher. O sea, esto está pasando por el mundo de los que no se conozca, por ejemplo aquí, con 25 años, no se conozca, ni en la universidad, prácticamente casi nadie conoce el Schumacher. Vamos a lo del principio de la charla, una gran mentira, una gran curiosidad, no se sabe lo que está pasando. Sean optimistas porque está en construcción el nuevo mundo, se lo digo de verdad, ¿eh? Vayan a internet y curiosen. Verán, es una pasada. Claro, es una cosa. ¿Podría contar un poquito de qué fueron los... yo lo sé, pero para la gente que no sepa en qué consistía la Agenda 21 local y un poquito por encima, sí, sobre todo pues, si tenemos algo que podamos rescatar ahí, porque es un proyecto realmente interesante. Mucha gente lo conocemos, pero si ya me guió para... No que te extienda así mucho, pero sí un par de detallitos sobre qué consistía y demás. Bueno, a mí se me da un poco de nostalgia de hablar por el gran... A lo mejor podemos rescatar algo de aquello, sí. Sí. De hecho, ahora hay una cosa que se llama biodistrito, que estamos ahí intentando hacer algo en el municipio de Arisco, que digamos es una especie de nueva versión, que vuelvo otra vez a tocar la casualidad, no voy a hablar más bobería, porque si no existe casualidad, no existe. El azar no existe. Esa es otra cosa que descubrirán alguna vez. El azar no existe porque si existiera, o sea, lo que no puede haber es que los acontecimientos violen sistemáticamente la ley de probabilidades. No pasa nada, que es imposible, ni una lotería que pensar. O sea, ¿qué pasa aquí? Ojo, y ojo a la intuición. Siempre cuento que yo descubrí, ahora cuento la gente. Yo descubrí que una cosa me llevó. Descubrí el tema de la intuición con mi pareja al principio. El bicho claro que llevo toda la vida con la pareja misma y sin cambiar de pareja. Bueno, entonces me acuerdo que al principio es como muy típico de la... Yo ya no creo en diferencias de género. O sea, yo veo seres humanos y que ni siquiera veo diferencias. O sea, para mí tengo tan integrado que para mí un hombre y una mujer es lo mismo. Pero hay algo en la cultura o en las cualidades de la mujer que siempre es como que tiene el sexto sentido de se convertir en... Entonces, el hombre o por la educación es como más lógico. O sea, lo típico cuando tú empiezas a discutir no, pero sobre temas. Tú convénceme que es así y tal, pero no puedes. Entonces, lo típico es una cosa como muy femenina. No sé por qué, pero sé que es así. Una persona, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que después, lo del ego que decías tú, si tú observas y eres honesto, ¿sí? Pero de 10 veces ella acierta 8 y yo no, ¿qué es? ¿No? Pero si en mi lógica no hay fallo. O sea, hay algo más. Si tú eres honesto, ¿qué pasa? Entonces, tengo que descubrir por qué es esto así. Descubrir que hay un tema. Hay un tema intuitivo. A ti te vienen respuestas que no sé de dónde, sin lógica ninguna, pero son acertadas. ¿Y eso qué? No, miro para otro lado. No eres honesto. Y te vas a quedar más pobre si no investigas eso. ¿Por qué me he metido en esto? No sé. Pero me parece que se me va un poco. Bueno, la Agenda 21 es simplemente un plan de desarrollo sostenible local y con participación ciudadana auténtica. Era eso, y ponerlo en práctica. Entonces tenía sus fases, por supuesto, siempre con la gente. Siempre con la gente. La gente es fantástica. Supongo que ustedes tienen experiencia de estar con la gente, seguramente más que yo. La gente, si tú sabes llegar a la gente te demuestra. Tiene una, o sea, sabe, fíjense, la gente sabe. Conclusión, la gente sabe, mejor que nadie, cuáles son los problemas. Y en muchos de los casos, ¿saben cuál es la solución? Se les facilitado. Pues ellos saben lo que tú. De hecho, fíjese usted si yo fui coherente, que en la Agenda 21 me encargaron a mí.
que también fue una historia como me las encargaron, pero bueno, puse de colaborador a Palmero, compañeros míos, uno de ellos es un profesor hoy también, otro no, pero a Palmero, porque ¿quién va a saber mejor la realidad de La Palma con Palmero? Diga La Palma. Aunque en Canarias seamos muy parecidos, pero es que es como, digamos, ir al máximo de pureza de las cosas. Y entonces es interesante, bueno, pues en La Palma, una cosa impresionante, graciosa de esta. Bueno, para no enrollarnos, al final se llega a un plan de acción ciudadana, o sea, se va buscando con ellos el diagnóstico del municipio y lo técnico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Hacíamos colectivos, por ejemplo, para llegar a toda la población, ¿cómo harían ustedes? Para llegar al máximo, al total de la población. Bueno, sectorial, reuniones sectoriales, ¿no? Por ejemplo, pues jóvenes, agricultores y tal, colectivos sociales, tal. Y hubo alguien que dijo, no, pero no puedes convocar a toda la población, porque el que no se ha asociado demuestra que no tiene interés. Ay, y si hay alguien que nunca ha ido, porque no, pero tiene mucho que decir, no. Entonces luego cubrimos el total de la población, como, además de eso, por barrio. Y o sea, hay el que no quisiera ir, o el que no quisiera hacer, ya pueden ir, mira, conmigo no contar. ¿Cómo convocábamos a la gente? Curioso, en las zonas rurales. Pues fíjense, cartas no servía para nada. Nada. Eso el ayuntamiento no lo abro en una semana, pues si acaso. ¿Saben lo que funcionaba? Lo único que funcionaba allí era el coche con el. Como se ve en los partidos, la izquierda tal y tal. La gente dice, no sé lo que hay allá abajo, pero algo hay. Y cuando el ayuntamiento nos quería boicotear, ¿sabes lo que hacía? Chorreaban para que no pudiéramos, porque ahí no. Pero luego curiosísimo, porque tenías que tener en cuenta la idiosincrasia local. Por ejemplo, pues sabes que el día que hay partido, que hay un entierro, que hay cualquier cosa, ahí no puedes tú convocarlo, no es nada. Y hubo una vez que convocamos, era jóvenes, ¿no? Y convocamos a jóvenes, y la curiosidad fue que no viene nada. Las chicas, no, pues estuvimos toda la mañana dando vueltas por el megáfono, por todas las calles, seguro. Claro, no hay nada. Bueno, y nos enteramos que es que había sido el último capítulo de una telenovela que era Mi Gorda Bella. Hasta ahí no podíamos llegar. Es una cosa que pasa, la riqueza que te supera. O por ejemplo, el drama del Palmero, pero allí hay gente que tenía, bueno, en general, la gente popular tiene una sabiduría fantástica que hay que saber aprovechar. Y lo que ofrecía, había un Palmero que dijo, son frases categóricas, es que a más estudios le da uno al hijo, más posibilidades tiene de no ver más nunca. Expresando un drama del Palmero, o sea, que no. Entonces, ¿qué hicimos? Pues creamos una especie de página donde estuvieran en contacto estudiantes palmeros para hacer oportunidades de empleo que quisiera retornar. Pero lo ideal es eso, no hay que quedar, no sé yo, aunque sea una parte que esa cosa que se ha formado reinvierte en su. En fin, son un montón de cosas. La encuesta. ¿Hacemos encuesta? Tu participación directa para quien es una encuesta. Menos mal que le decimos. ¿Por qué? Porque resulta que en la encuesta salió que uno de los principales problemas que había en el municipio era el tema de la droga. Pero ¿quién cara al público y a los demás dice en mi familia hay un problema de nadie? Por vergüenza. Entonces, o sea, es decir, tienes que tomar como todas esas historias. Al final se llegó, para no cansarnos, bueno, a elegir las acciones, el plan de acción local. Son acciones concretas para resolver los problemas del municipio. Y en esas acciones, una última anécdota, que en una de ellas aparecieron jóvenes que no solían nunca ir, ¿no? Las reuniones las llamaban las reuniones de pedir. Como era donde se pedían las cosas, las reuniones de pedir. Y en una aparecieron un par de jóvenes vestidos de motero, muy para él. Bueno, normal, porque veníamos jóvenes, fantástico. Y entonces ellos querían pedir también, ¿no? Y ellos lo que pidieron era un circuito de motocross. O sea, claro, fíjense, la flexibilidad que hay que tener, ¿no? Así, bueno, estamos hablando de desarrollo sostenible, en un municipio como este, que es una joya, que va a hacer no, hay que escuchar esto. Si ellos necesitan un circuito de motocross, no seamos fundamentalistas, para que a lo mejor de ahí eliminan un problema de desestructuración, de droga, le aceptamos su propuesta. Eso sí, en la votación final, que parecía Eurovisión, porque eso fue una pantalla acá, imagínense, un cine enorme, toda la gente del pueblo, precioso, la verdad. Y aquello era como Eurovisión, que iba saltando los proyectos. El circuito de motocross quedó lo único. Una riqueza inmensa. Como uno que nos dijo, dice, miren,
yo a esta reunión, esta tarde yo no puedo ir esta tarde, ¿no? Pero esta que es la 21, a la 22 yo voy. A la 22. Es una riqueza humana enorme que hay que aprovechar, que hay que valorar, sin ridiculizar, y de verdad que el pueblo nos está esperando. El pueblo nos está esperando. Ahora hay que hacerlo muy bien y cuidado, porque a pesar de que vamos bien, nos van a calumniar, sobre todo los que hacemos daño a este sistema de actividad, nos van a calumniar. Pero por lo menos no se lo pongamos fácil cometiendo fallos. Es un poco como una recomendación también que yo diría cuando estamos haciendo estas cosas. ¿Cuántos años duró la experiencia de Agenda 21? Pues tardamos 1 año y medio en implementar, ¿no? 1 año y medio. Cobramos 6 meses y 1 año gratis de trabajo por vocación, porque yo era como un hijo más. ¿Era? Como un hijo, una madre, o sea, pues implicamos a nivel humano. Si no te implicas a nivel humano, no fue a nivel profesional, fue a nivel humano. Tú tienes que tienes que implicar con el alma para que sea creíble. Vamos a ver, te he tocado tantos temas que no se va a poder hablar de todo, supongo. Me gustaría, echo de menos 2 o 3 cosas que no ha nombrado para nada y me gustaría que nos dijese algo de la mancomunidad del sudeste de Gran Canaria, que es una realidad, entre comillas, de desarrollo sostenible muy cercana, muy premiada, muy reconocida a nivel internacional. Me gustaría que me dijese algo, su opinión de Kerala, que no es un futuro, es un pasado y es un presente, que son 32 millones de personas autogestionándose, con presupuestos participativos, etcétera, etcétera. Y luego, echo de menos, yo soy también muy optimista, pero por razones muy diferentes a la suya y a todo lo que has puesto aquí. Porque vengo muy quemado de todo lo que quieren meter en el saco de la espiritualidad, etc. Echo de menos una relación causa-efecto, de todo el orden real que tenemos. Y entre las relaciones causa-efecto, echo de menos un análisis ni una cita siquiera al tema de la violencia, porque el orden establecido lo tenemos establecido debido a una larguísima historia de violencia. Cómo contrarrestar eso de manera espontánea, cada uno con su introversión, etc. Lo he hecho de menos. Pero como le digo, soy muy optimista, pensando en que hay muchos caminos, incluidos los de los teóricos del capitalismo más rancio, que le dan salida a todo esto. Por ejemplo, le dan salida pensando en combustibles fósiles de los que no se habla, como el hidruro de metano o el hidrato de metano, cuyas reservas se estiman que son muy superiores a todas las que ha habido en toda la historia del petróleo y del carbón juntas, o el tema del desarrollo de la fusión del hidrógeno. No hay ningún teórico que lo niegue, que de aquí a 20 años lo tenemos. Y entonces tendríamos una nueva revolución capitalista, que es la que tienen estudiada la Planeta y para lo que están trabajando, donde tendrían 3 pilares. Uno, una cantidad de energía bestial como esa, el reciclaje de todo y el uso masivo para casi todo de la nanotecnología. Bueno, y lo dejo ahí, no quiero tocar todos los temas. El tema ontológico de la verdad es muy importante, tiene toda una historia de la historia de la filosofía, que ha terminado justamente en el pragmatismo americano de James y de Dewey, que dice que es lo verdadero, lo útil, con la función de utilidad de Marshall, en la que están aplicando en la economía. Pero bueno, es un tema metafísico, lo prefiero dejar para no meternos en demasiadas cosas. Me interesa muchísimo su opinión de una cosa tan cercana y tan como la mancomunidad sureste de Gran Canaria y que haga. Bueno, a ver, a nivel mundial es curioso como la India es un país de grandes contradicciones. Entonces, Kerala, yo nombré antes Brasil, no voy a nombrar, no los nombré todos, pero había, y seguro que hay otros muchos más. Y entre las cosas que no tenemos nosotros, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no tengo tiempo para ver todo. Entonces, Kerala sí sé que es un gran ejemplo. Lo que no sé es en el momento actual exactamente la evolución. Por ejemplo, tampoco, porque en la India también está Auroville. Auroville lo conocen, ¿no? Fue un poco el primer intento de crear una ciudad universal. Que además una de las cosas, enseñanzas de Auroville es que también es una tribu por tener enseñanza para cosas nuestras, ¿no? Y es que el nativo no pintaba nada. Era gente soñadora de todo el mundo que iba a ir a Auroville a crear el mundo del futuro y tal y cual, y el nativo de ahí también, y al final eso creo que lo han resuelto porque han intentado integrar los también.
Entonces, son enseñanzas que en esos rodajes, ¿no? Lo mismo que pasa con las escualdeas, que primero empezaron comunes, hay una red mundial de escualdeas, y todo se va experimentando, porque al principio son soñadores, pero se empiezan a encontrar un poco las contradicciones que decía la compañera del fondo, no me acuerdo su nombre, que luego es muy bonito, pero luego empiezan a salir todos esos ejemplos, todas esas imperfecciones que tenemos, pero es todo un rodaje, ¿no? Es un gran ejemplo de Peral, es un gran ejemplo del sureste Gran Canaria. Yo conozco más el del Hierro, pero lo que no sé en el momento actual, sé que el sureste ha sido muy premiado, está detrás de este hombre, que es muy bueno, teóricamente y también prácticamente, que es Raúl Calero, y además ha tenido la suerte de que tuvo el apoyo político. Creo que el problema es que tuvieron ellos, porque funcionaron como comarca, lo cual es interesantísimo, es genial, y luego para trasladarlo a lo completo de la isla, ojalá ahora lo consigan, porque es bueno que el mismo presidente haya tomado el cabello de la isla. Yo estoy desconsolado con que en Tenerife, que es una de las potencialidades, ¿no? Pero de verdad no fue nada, no quiero insultar, pero una desgracia de políticos en Tenerife. Que no hay manera que nos toque un grupo de políticos alguna vez en la vida para esta isla, con la potencial que tiene, elevarlo un poco, como que es tan meca que aguanta toda la leña posible en la isla de Tenerife. Entonces, Gran Canaria tiene mucho menos recursos de todo, pero ahora tiene una implementación muy interesante. El Hierro fue el primero, ahí sí colaboré más al principio, y también se puso bastante en vanguardia. También perdió bastante el rumbo, aunque se siguen haciendo cositas pequeñas, y también le perdí bastante la pista a cómo va. Entonces, estoy poco actualizado, ¿cierto? No, actualizado del momento actual, a lo mejor tú lo conoces más, de cómo va, pero sí, en todo caso han sido ejemplos notables donde no había nada. En Gran Canaria, el sureste de Gran Canaria es un buen ejemplo, Kerala es un buen ejemplo, el Hierro es un buen ejemplo, y hay muchos otros más, ¿no? O sea, que en ese aspecto pues, estoy contigo. Y después, en cuanto a la violencia, me voy a hacer contigo, es una de las cosas que más me preocupa. Es la violencia. La violencia está fomentada continuamente. De hecho, incluso es una violencia tan gratuita que jamás se ha visto. Es una violencia sin norma. Comentaba antes con un compañero que hasta en mi época recuerdo que las peleas tenían sus reglas, hasta las peleas. Había hasta un código hasta en eso, hasta en la violencia. Henry Bergson ya decía que la metafísica era imposible con la lógica, solamente era posible con la intuición. Pero que la intuición no persigue lo que persigue la razón. Eso es Bergson, premio Nobel de 1927. Pero el tema de la realidad metafísica, la física cuántica lo ha fulminado completamente. Lo que pasa es que eso es un tabú, de eso no se habla. O se habla muy reducidamente. ¿No conocen la carta de Einstein del amor? ¿Quién la conoce? Busquen Einstein, el amor, carta del amor. Una carta que dejó él para una hija, para que la abriera un montón de años después de marcharse, ¿no? ¿Quién? Einstein. Que a Einstein le perdonan todo, porque como están científicos, pues Einstein, si bien se las recomiendo para que hablen, es la energía universal, la más poderosa de todo, y es la única que puede salvar al ser humano. El amor, dicho por Einstein. Veanlo. Para que vean, claro, ya esas cosas, antes era tabú. Y ya no. Y cada vez se van. Como dice una de las canciones que me gusta mucho de Carlos Puebla, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Esto va para adelante, amigo.